Bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Bienvenidos a los que están presentes y a los que nos acompañan en la distancia mediante las redes sociales. Sean bienvenidos. Estamos pasando por el libro de Marcos. Hoy estudiaremos el capítulo 12, los primeros 12 versículos. Y mientras buscan en sus Biblias, como siempre les exhorto que, aunque estén en sus casas, tomen sus Biblias y las lean con nosotros para saber lo que estamos leyendo y que no salga más de nuestra propia boca, pero que sea de la sola Escritura y solo la palabra de Dios. Y también, como siempre les digo, este video estará disponible en YouTube, en el mismo nombre de la página, Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Y así que le agradecemos también por su apoyo mediante las redes sociales. Y le damos gracias por sus oraciones también, que necesitamos mucho en este lugar. Y ya sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio. Marcos capítulo 12, desde el versículo 1. Primero estudiaremos la palabra y después entraremos en contexto a estudiarla. Dice la palabra de Dios, capítulo 12 de Marcos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó del vallado, cavó el lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, y a unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará sus viñas a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y en casa es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Señor, le damos gracias por su palabra nuevamente, y le pedimos, Señor, que sea nuestro entendimiento vasto, que su Espíritu Santo nos ayude a entender lo que su palabra tiene para nosotros en este día. Bendiga nuestras mentes, bendiga este tiempo, Señor, y le pedimos que vaya obrando en nuestras mentes y corazones para tomar de los elementos de la cena, Señor, este día, este domingo de comunión. Sea bendecido su nombre. Levantamos este estudio, Señor, para que usted sea glorificado y nosotros podamos ser edificados en la fe de su palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, vemos cómo se va desarrollando el encuentro de nuestro Señor con los fariseos y con los líderes religiosos. Y como el Señor le habían preguntado, si se acordarán del estudio pasado en el capítulo 11, a los últimos versículos, le dijeron: ¿por qué? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer estas cosas? Acordémonos que estaban furiosos con el Señor porque había tumbado las mesas. Las había arrojado de ahí los vendedores, los que estaban haciendo comercio en la casa de Dios. Y entonces ya vinieron ellos que ya tenían en su mente la idea de deshacerse del Señor. Y el Señor, enfrentándoles, como les dijo: contéstenme ustedes una pregunta. Si ustedes me dicen por qué autoridad tengo yo, ustedes díganme. Si me contestan ustedes que Juan el Bautista viene de Dios o viene de los hombres. Y ellos, temiendo caer en su propia trampa, no fueron honestos. Y le contestaron al Señor que no sabían. Entonces el Señor se rehusó
también a contestarles. No estaba evadiendo, pero estaba llamando, estaba identificando la hipocresía de estos líderes religiosos. Y aquí vemos ya empezando el versículo 12, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó el lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pues vemos aquí que el Señor edifica, y esto tiene un símbolo muy grande, pero eso vamos a adentrarnos un poquito más adelante. La viña, nosotros sabemos que es donde sembradío de uvas, y esa viña necesita un lagar, que es donde aplastan las uvas para hacerla vino. Y como ese lagar necesitaba protección, también edificó una torre y la arrendó, es decir, se la prestó a los labradores y se fue lejos. Y aunque Marcos no menciona solamente aquí, hay más de una parábola, porque en el libro de Mateo, básicamente en el capítulo 22, del versículo 1 al 14, está otra parábola que les está hablando a estos líderes religiosos, y es la de las bodas, la fiesta de las bodas. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Vamos a enfocarnos en esta parábola. Y esta parábola representa cómo Dios cuidadosamente prepara la nación de Israel, que es la viña. Y la viña es una imagen de Israel, dejándola al cuidado de otros, que son los labradores. Y para eso vemos, y eso tenía que ser familiar para los líderes religiosos. Como les he dicho, ellos eran los responsables de representar la palabra de Dios y de saber lo que está en el Viejo Testamento para que pudieran identificar a Jesús como Mesías. En Isaías 5, capítulo 5, del versículo 1 al 7, se los leo rápidamente, dice: ahora cantaré por mi amado, y cantar de mi amado en su viña. Tenía mi amado una viña y en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había dedicado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y aquí vemos cómo los líderes religiosos tenían que saber. El Señor le está presentando algo que ellos ya de antemano tuvieran ellos estudiado, responsables siendo de la palabra, y tenían que leerla ante la gente, ellos mismos, en los templos. Y esta parábola, lo que está, por ejemplo, en Mateo 22, que es la otra parábola que se refiere al Señor, las usa nuestro Señor para revelar el pecado de estos líderes. Todo tiene su que ver, y ellos tienen que entender. Está delante de ellos, primero reveló su hipocresía en el capítulo anterior, y ahora está revelando el pecado de ellos, de estos líderes religiosos. Y ellos permitieron, cuando pasamos ese capítulo, se acordarán que estudiamos cómo los líderes religiosos permitieron que Juan Bautista fuera asesinado vilmente por Herodes, por Herodiana, y fue ejecutado. Y muy pronto estos mismos líderes estarán pidiendo la crucifixión del Hijo de Dios. La viña era una imagen muy familiar de Israel, como ya les dije, de acuerdo con Levítico. En el Levítico, capítulo 19, versículos 23 y 25, dicen: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años y será incircunciso su fruto, y no se comerá. Y en el 4.º año todo su fruto será
consagrado en alabanza a Jehová, mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. O sea que es una ley que implementó Dios desde el libro de las leyes, que es Levítico, y las viñas se tenían que sembrar, y todo el fruto que diera durante esos 3 años no lo tocarían, porque era, como dice aquí, incircunciso, no era bendito, no era para que ellos lo consumieran. Así que el Señor está explicando, y esto lo estamos explicando también nosotros para nuestro beneficio y entender las palabras de Jesús que le está diciendo a estos líderes. Como vemos aquí, el labrador no había de usar la fruta hasta el 5.º año. No estamos seguros si los judíos siquiera obedecían ese mandato de Dios y esa regulación en este tiempo donde Jesús estaba con ellos. Para poder mantener los derechos legales de la propiedad, el dueño tenía que recibir frutos de los labradores, aunque fueran algunos de las verduras que se sembraban al lado de los viñedos. Pero eso es lo que Jesús está sentando el precedente aquí, de lo que ya tenían que saber ellos. El versículo aquí de 2 al 5 de Marcos 12 nos dice: y a su tiempo envió un siervo, y los labradores para que recibiese de estos el fruto. Eso es lo que está haciendo. De acuerdo a la ley de Levítico, los labradores tenían que enviarle el fruto al dueño. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero aprendiéndole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Los siervos, incluyendo los muchos que se fueron enviados, representan los profetas que Dios envió al pueblo de Israel, que fueron antes de Jesús. Y todo eso culminó con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta que Dios les mandó a su bautismo. El bautismo de Juan, que Jesús mencionó hace poco, que vimos precisamente en el versículo 30 del capítulo 11, en estos versos cubre los 3 años que el fruto no se usaba. Entonces vamos viendo cómo el Señor va sentando la historia o la parábola para hacerles entender a estos hombres religiosos lo que estaban significando, cómo ellos estaban también siendo desobedientes a Dios. Y dice ya el versículo 6 aquí de Marcos 12: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Así que las parábolas usualmente aplican a una verdad significante, pero los detalles no corresponden exactamente a la realidad espiritual, particularmente a lo que está diciendo. En esta parábola, el dueño de la viña representa a Dios, pero Dios mismo no es que erróneamente asumiera que respetarían a su hijo, porque Dios es omnisciente. El dueño de la viña en la parábola no lo es. En adición a esos pocos o ninguno de los dueños enviaría continuamente sus siervos que irían a la muerte segura, cuando había la posibilidad de enviar fuerzas más grandes. O sea que si hubiera sido un dueño de realidad, uno que hubiera creado la viña para los labradores, él, sabiendo que el primer enviado lo mataron, iba a enviar las fuerzas públicas para apresar a esos labradores malvados. Pero aquí demuestra y la historia la inmensa paciencia que Dios tiene con Israel y que Dios tiene con nosotros en este mundo también. O sea, después de la desobediencia, después del pecado, el Señor no solamente mandó a sus profetas para que el pueblo se arrepintiese. Si tienen ustedes una idea de cómo en el Viejo Testamento los profetas y las escrituras, todo eso se lleva a un lugar donde los profetas les llaman al pueblo a arrepentirse de su pecado. Y lo que Jesús está dándoles a estos hombres es una oportunidad de arrepentimiento. Porque la paciencia de Dios es inmensa, más de lo que nosotros podamos merecer. Pero aquí vemos cómo el Señor continúa diciendo del versículo 7 al 9 aquí del capítulo 12 de Marcos. Dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña?
Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ese es el juicio que Jesús está dando. Nuestro Señor contestó su propia pregunta retórica. La destrucción de los labradores, los israelitas que rechazaron al Hijo de Dios, y eso se llevó a cabo. Hubo juicio contra ese pueblo de Israel. En el año 70 después de Cristo vinieron los romanos porque hubo una revuelta en Jerusalén. Como todos sabemos, por medio de la historia, la ocupación romana sobre Israel tenía muchos descontentos y había muchos caudillos. Inclusive ellos pensaron que Jesús era uno de los caudillos, pero lo que Jesús representaba era solamente el amor de Dios. Pero en ese año del 70 después de Cristo, los romanos abolieron una revuelta de los judíos que quisieron rebelarse en contra de la ocupación romana. Destruyeron el templo, dando a entender que es la viña de otros. Cuando dijo Jesús, ¿qué hará el Señor? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a los otros. Ahí es donde se llevó a cabo el juicio que Jesús impartió allí en la conversación que tenía con los líderes religiosos. Así que Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido también, ni una piedra quedó, porque querían quitar el oro de las paredes de ese templo. Esto Jesús está refiriendo a la importancia que asumirán los gentiles en el crecimiento de la cristiandad. Porque la bendición que Dios dio sobre Israel fue para usarlo como ejemplo al mundo, de un pueblo que tuviera una relación con Dios. Pero los judíos fallaron muy feamente, desobedecían al Señor. Había veces que el Señor los perdonaba y volvía a hacer con ellos, y ellos se volvían a alejar adorando dioses ajenos, ídolos ajenos, y el Señor tenía que juzgar a su pueblo, y sigue siendo su pueblo. En estos tiempos estamos viendo que el Señor está usando a los gentiles para crecer su pueblo, porque los judíos están en desobediencia, y sigue siendo el pueblo del Señor, no los ha desechado todavía. Israel sigue siendo pueblo de Dios, pero ahorita estamos en un tiempo donde el Señor está usando a gente que no es de su pueblo, que somos pueblo de Él por adopción, y eso es dar la viña a otros. Estamos en este tiempo, el Señor ha dado la viña a otros. Así que el crecimiento de la cristiandad no es gracias a Israel, es gracias a que el Señor está usando a los gentiles, a nosotros que no somos judíos. Así que pensaron que si los labradores se deshacían del heredero, podían adueñarse de la viña. Así que lo mataron y lo echaron fuera. En Hebreos 13, versículos 12 y 13, se los leo rápidamente, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevado al vituperio. Eso es lo que he venido diciéndoles en los estudios semanales, de que Jesús ya tiene su dirección trazada. Va a Monte Calvario a morir, como dice aquí en Hebreos. Por su sangre limpió los pecados del mundo, y eso es lo que va a cumplir el Señor. Y aunque haya propósitos malvados como de estos líderes religiosos, el Señor hará su obra, no importa si usa a ellos o no. A Israel no lo usó porque Israel falló en su cometido de ser un ejemplo al mundo de lo que es tener una fe en Dios nuestro Señor. Así que Él cumplirá su propósito, no importa quién use. En Juan capítulo 11, versículo 47 al 53 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Vean ahí todavía la maldad de ellos, cómo se está moviendo en el cerebro de ellos.
Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumos sacerdotes, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Esa es la voluntad de Dios, que Jesús muriera. Pero esto no quita la culpabilidad de los hombres, porque ellos tenían la opción de ser parte de ello, así como Judas va a tener la opción de arrepentirse y no traicionar al Señor. Así estos hombres también tenían la opción de no obrar para matar al Señor. Todo lo que desean los religiosos es el poder y la autoridad que tienen sobre la gente. No les importa rechazar a Dios, mienten y engañan a gente ilusa, que se aferran a tradiciones y ritos establecidos por simples hombres paganos. Así como en la vez que el Señor entró al templo a limpiar la casa de Dios, el Señor todavía hay muchos lugares que va a limpiar hoy en día, porque muchos lugares todavía los hacen negocios. Todavía rechazan a Dios y mienten y engañan a gente ilusa que no quiere estudiar la palabra de Dios. Y aceptan las palabras de los hombres en vez de aceptar la palabra de Dios. Hay muchos rituales, hay muchas tradiciones que son establecidos por los hombres. Y desechan la palabra de Dios pensando que llevando a cabo esos rituales y esas costumbres y tradiciones los va a llevar a la presencia de Dios. Y eso es una mentira del hombre. En Mateo 21, capítulo 21, versículo 40 al 41, dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y habíamos estudiado lo que es el fruto del cristiano. Lo estudiamos la vez pasada, así que no abundaré mucho en ellos. Pero aquí vemos que los líderes religiosos solitos se condenaron. Pero antes que pudieran apelar su caso, el Señor cita lo que ellos sabían que era una profecía mesiánica. Continuando en los versículos 10 y 11 de aquí de Marcos 12, dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra era un símbolo muy conocido por el Mesías. En Éxodo 17 ahí dice, versículo 6: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Eso es cuando el pueblo estaba quejándose que no tenían que beber cuando iban en su camino por el desierto, cuando el Señor los sacó de Egipto. Querían agua y el Señor les dio agua. Pero esa piedra esa peña representa a Jesús. En Zacarías también, ahí nos dice que en el capítulo 4, versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Y en Romanos, Pablo nos dice también en el capítulo 9, versículo 32 y al 33, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, hablando de Jesús. Primera de Corintios también dice el capítulo 10, versículo 4, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. Aquí se está refiriendo precisamente a lo que leímos en Éxodo 17, versículo 6. Lo está explicando Pablo ahí en 1 de Corintios. También 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 8 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, y lo cual fueron también destinados. Así como había líderes religiosos transgiversando la palabra o no enseñando la palabra en los tiempos de Jesús, en estos días también hay gente que transgiversa la palabra, que la voltean o la enchuecan a manera de lo que quieren que ellos lograr con su mensaje. Pero la realidad de las cosas es que la palabra de Dios se confirma así sola. Así como vimos a Pablo hablar de lo que está escrito en Éxodo, también lo explicó en Corintios, cómo es Jesús, y todo se va confirmando, así que no podemos nosotros mentir. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, que entendamos la palabra de Dios, que entendamos el contexto, para que nadie venga y nos diga cosas que no son. A veces el poder de los hombres, como vimos en ese tiempo, desean tanto el poder que están dispuestos a desobedecer a Dios para obtener ese poder y para poder retenerlo. Estos líderes religiosos no querían la verdad. Lo que querían era deshacerse de Jesús porque les estorbaba. Ellos querían permanecer en el poder. Querían que la gente los admirara a ellos. Pero ellos no dirigían esa admiración hacia Dios. Todo hombre que toma la gloria para sí mismo está desobedeciendo a Dios. Y la gloria es solamente de Dios. El siervo de Dios aquí, siendo Jesús, es siervo y es juez. Anunció el veredicto doble. No solamente ellos rechazaron al Hijo, pero también rechazaron a la piedra. Y solamente puede haber una consecuencia, y eso es el juicio. El juicio de Dios que como les dije, les llegó a ellos. Pero también en Mateo 22, como les había dicho, el versículo 1 y el 4, y cuando tengan un tiempo, léanlo ahí, porque también el Señor habla del juicio, acerca de aquellos que fueron invitados a las bodas, a la fiesta de las bodas, y no quisieron ir. Y el Señor invitó a otra gente. Se trata ahí de que el Señor, en esa parábola, el hombre rico hace unas bodas e invita a sus amigos, a su gente, a su raza, y no quieren ir. Entonces el Señor manda a destruir a esos que no quisieron ir a las bodas, y invita a gente de la calle, quiere decir a gente que no es de su pueblo. Y nosotros somos esa gente que no es del pueblo de Dios originalmente, pero que venimos a ser pueblo de Dios por adopción, por nuestra fe en Jesucristo. La fe que nos tenemos nosotros en Jesucristo, que Jesús murió en esa cruz, que su sangre que derramó en esa cruz limpió nuestros pecados, y podemos venir a Dios con arrepentimiento y pidiéndole que entre en nuestras vidas. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y la piedra angular es Jesús mismo. En los edificios que edificaban y que edifican todavía, es como el cimiento. Las piedras angulares, eso es el cimiento, la piedra principal, y esa es la piedra que es Jesús, que es donde erigió el edificio de la fe, para hacer nuestro apoyo, para hacer donde nos recargamos nosotros, porque nosotros precisamente al ratito vamos a celebrar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Vamos a recordar ese día cuando el Señor, y ahorita ya estamos en nuestra lectura en este libro de Marcos, estamos llegando poco a poco a ese lugar donde el Señor finalmente será apresado y será castigado brutalmente por nuestros pecados. Pero vemos aquí que estos hombres, Jesús los enfrentó frente a frente,
les dijo con la palabra de Dios lo que ellos eran, y en vez de arrepentirse, nos dice el versículo 12 aquí ya para terminar nuestro estudio de hoy, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. Y vemos ahí un corazón duro, un corazón que no entiende razones. El mismo Dios estaba enfrente de ellos, les explicó lo que estaban haciendo, les explicó cómo estaban fuera de la voluntad de Dios, y ellos, llenos de coraje todavía, en lugar de arrepentirse, de arrodillarse enfrente de Él, ellos procuraban matarle. Y muchas veces nosotros los hombres, en lugar de arrepentirse, en lugar de arrepentir de nuestros pecados, miramos cómo sacamos a Jesús de nuestras vidas. Jesús nos enfrenta diariamente con su palabra. Y la palabra de Dios, como dice aquí la Escritura, puede ser una fuente de bendición o una fuente de tropiezo. Porque todo lo que podamos nosotros decir, si los humanos, si los líderes implementan una serie de rituales o implementan costumbres sobre la gente, están desobedeciendo la palabra de Dios. Y aquí lo que estamos viendo es que cuando el corazón llega tan duro en una gente que ya decidió no tener a Dios en sus corazones, y en lugar de nosotros buscar más de la palabra de Dios, si estamos en pecado, entonces buscamos cómo zafarnos de ella. Pero sabemos que estos hombres, hay unas escrituras que no son precisamente bíblicas, pero que son históricas. Ahí dicen que todos estos nombres que vimos aquí, como vemos, se nombra como líderes espirituales o líderes religiosos, que no tienen nada de espiritual, pero son líderes religiosos. La mayoría de ellos murieron muertes terribles por causa de su desobediencia. Y no es que nos podamos nosotros zafar, porque la verdad está puesta en su palabra. Nosotros no podemos transgresarla aunque queramos. Por un tiempo la gente puede engañar a otros torciendo la palabra de Dios, pero si nos enfocamos en lo que es la palabra de Dios y la estudiamos cronológicamente y la estudiamos contextualmente, nadie nos puede engañar. Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. Para eso nos las dejó el Señor, para estudiarla. Esos hombres se dieron cuenta que Jesús hizo la parábola en contra de ellos. Como dice los dichos de hoy, les quedó el saco. Y en lugar de venir en ellos arrepentimiento, creció el odio que tenían para nuestro Señor Jesús. Sabían que Él tenía la palabra de Dios. Todo lo que tenían que hacer es ver las Escrituras. Él mismo los lleva a las Escrituras para que vean que Él es quien dice ser. Pero aún así lo rechazaron. Y eso lo pagarían muy caro. En estos días nosotros tenemos la gran virtud, el gran privilegio de tener la palabra de Dios disponible para nosotros y poder estudiarla y crecer y ser espirituales en eso. Porque si no tenemos la palabra de Dios, entonces somos ignorantes de ella. Y si a uno se presenta ignorante, cualquier persona te puede engañar. Y es mejor tener, por eso yo les pido y les exhorto que siempre que estamos aquí estudiando la palabra de Dios, tengan su Biblia delante de ustedes para que vean que estamos estudiando la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. No hay nada que podamos nosotros tener más precioso que es la palabra de Dios. En los años 1500 vivió un hombre llamado Martín Lutero. Ese hombre fue el que empezó la reforma protestante. Y fue cuando vio que escribió 99 tesis. Cuando vio que los religiosos estaban apartando lo que es la palabra de Dios, él vino y puso esas tesis. Porque en ese tiempo así se anunciaba el desacuerdo. En ese gran templo clavó las tesis,
lo que hicieron allí los líderes religiosos fue similar a lo que hicieron los líderes religiosos con Jesús. Porque el líder de ese tiempo, que era el Papa León I, le dijo a él: arrepiéntete. Y Martín Lutero le dijo: si me arrepiento, yo estoy faltando, le faltaré a Dios. Y lo que digo es solamente lo que está en la palabra de Dios. Porque es cuando empezaron con las indulgencias, cuando la gente podía pagar a la iglesia para que sus seres queridos no se fueran al infierno, pero se pudieran ir al cielo pagándole. Y el propósito era del Papa León edificar ese gran templo que estaba todavía en Alemania en estos tiempos. Pero vemos ahí cómo va a los hombres, que muchas veces no cambia. La maldad de los hombres es igual, porque esa maldad está movida por un enemigo. Pero Dios tiene la palabra y nos ilumina el camino que debemos seguir. Y como dice la palabra de Dios, Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Él es justo y verdadero, y Él nos enseña el camino y no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos vengamos al arrepentimiento y tengamos vida en Él. La decisión es de cada uno. Como ustedes saben, yo no soy muy adepto a ser llamados al altar, pero soy muy adepto a decir que consideremos en nuestros corazones si estamos bien con Dios, y si no no estamos, que nos arrepentamos de nuestros pecados y vengamos a Él pidiéndole que entre en nuestras vidas. Vamos a orar y nos vamos a preparar para tomar los elementos. Señor, le damos gracias por su estudio y por su palabra, Señor. Le damos gracias que su Espíritu Santo está aquí en estos momentos, Señor. Que está moviendo, Padre, por medio de su palabra. Que nos está llamando a su altar espiritual, Señor. Que nos está diciendo: ven, no te pierdas. Pero también nos dice, como le dijo a Nicodemos, que tenemos que nacer de nuevo. Una vida plena, una vida de arrepentimiento y una vida de recibir lo que este hizo por nosotros en la cruz, Señor. Así que le pedimos que sea con nosotros, Padre, y que nos dé la bendición mientras tomamos parte de lo que usted dijo en esa alcoba alta junto con sus discípulos, Señor. Amén. Estamos a punto de recibir los elementos, y esto es en base a lo que está en las Escrituras acerca de Jesús. Jesús, estando en esa alcoba alta junto con sus discípulos, fue la última cena, y ahí estando con ellos, el Señor ya estaba preparando para ir a la muerte, a la cruz. Pero estando allí les dijo, partió el pan y lo bendijo y se los dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Claro que no era su cuerpo literal, pero esa pan y esta galletita que ustedes tienen en su mano representa a Jesús, y esos desperfectos que tiene representan los hoyos, las heridas, los latigazos, las bofetadas, la cruz que clavaron en su frente. Lo humillaron. Eso es lo que representa la galletita. Que Él, sabiendo lo que venía, Él anunció su muerte. Digo: este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomemos parte. Poco tiempo después, en esa misma cena, el Señor sacó una copa que no había sido usada. Ya se había ido Judas. Ya le había dicho: ve y haz lo que tienes que hacer. Pero Él levantó esa copa y les dijo a sus discípulos: tomad y beber, porque esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Y esa copa representaba la sangre que Jesús derramó en la cruz, que llegaría a limpiar nuestros pecados, que por fe sabemos que Él nos purificó con su sangre y lavó nuestros pecados, y se lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él sigue limpiando nuestros pecados. Así que tomemos parte juntos.
Gracias, Padre, por permitirnos celebrar lo que su misericordia, lo que su bondad hizo por nosotros hace más de 2000 años. Que ahorita podemos venir todavía y celebrar, porque usted lo dijo, que lo hiciéramos en conmemoración suya. Y podemos venir aquí agradeciéndole, Señor, que usted ha limpiado nuestros pecados, que nos ha purificado, que podemos vivir una vida que no es perfecta, Señor, pero que podemos venir al que sí es perfecto, que nos limpia, que nos purifica y que nos bendice y que nos santifica, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que usted hizo por nosotros en esa cruz. En su nombre oramos, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.